en la sabiduría divina en un mundo sin sabiduría. Pues bien, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, cómo poder vivir. El mundo caído, si observamos nuestro entorno, si nosotros miramos lo que pasa a nuestro alrededor, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Podemos ver paz. Podemos decir que hay comprensión y respeto por la vida, por la propiedad privada, por las personas. ¿Podemos decir que existen estas cosas? No, ¿verdad, hermanos? Que no. Si observamos a nuestro alrededor, se sacrifican año con año, por medio del aborto, 40 millones de niños. Esos son los índices, lo que se reporta. Eso no cuenta con las clínicas clandestinas que hay por ahí, donde las mujeres van y se hacen abortos, o las que no se reportan con el Estado. 40 millones. Y nos escandalizamos cuando Hitler mató 6 millones de judíos, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¡Ay! Es que Hitler hizo una barbaridad. Y 40 millones de niños son asesinados en el vientre de sus madres año por año, solo en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, sin contar todos los otros países del mundo. Un rotundo no. ¿Cómo vivir en un mundo así? En un mundo sin sabiduría y sin paz. ¿Cómo? Hermanos, era un día muy soleado, un día muy bonito, un día domingo. Fabián se preparaba para ir a la iglesia, cuando de repente escucha ¡pam! Un golpe en su estacionamiento. Un joven se había estrellado con su auto en el estacionamiento. Era claro que el joven iba bajo la influencia de la marihuana. Fabián, queriendo ser condescendiente con el joven, le dice: mira, yo voy a llamar a la policía. El joven le dijo: no lo haga. Él dijo: yo voy a responder por los gastos del daño del coche. No llame a la policía. Resulta que el siguiente día le dice: yo hoy voy a ir a la iglesia y no puedo ir a hacer el reporte, pero mañana. Ustedes saben que legalmente hay un margen como de 72 horas para hacer ese reporte, por lo menos 48 horas para hacer el reporte. Entonces le dice: mañana a primera hora yo voy a ir a la policía a hacer el reporte. Y él dijo: no lo hagas, yo voy a cubrir un gasto. Mejor mañana vamos a mi mecánico para que te repare tu coche. Resulta que el siguiente día el joven ni se apareció ni nada. Fabián le llamó por teléfono, queriendo ser todavía condescendiente con el joven. Le llama por teléfono y le dice: mira, estoy esperando, ¿qué va a pasar con mi coche? Le dice: no te preocupes, ahora mismo llego y vamos a mi mecánico y vamos. Le hizo el presupuesto, en fin, para hacerle corta la historia, a Fabián le tocó poner parte de su dinero, de su bolsa, para cubrir los costos del coche, porque el joven no tenía suficiente para cubrir los costos de la reparación del coche. Pero él quería ayudar al muchacho, porque obviamente estaba bajo la influencia de la marihuana, y si él lo reportaba con la policía, iba a ser mucho más grave para el joven. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Hoy no sabemos. Antes el borracho se identificaba fácil. Cuando uno salía a la calle, uno podía ver a un borracho, pero hoy no puede ver, no puede identificar a los drogadictos que han drogado manejando. Uno corre un peligro desde que se sube a su auto, al auto de uno anda sobrio, uno anda tranquilo, pero uno no sabe con quién se va a encontrar en la calle. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. En la cuadra de mi casa, cuando yo llegué hace unos 12 años ahí no se veía venta de marihuana ni nada. Vendían cosas ilícitas,
pero por lo menos no estaban a las vistas, sino que estaban vendiendo los babeados. Hoy en toda esa cuadra hay venta de marihuana legal, porque eso es lo que el gobierno ha permitido. A eso nos ha llevado el gobierno en el que estamos hoy. ¿Cómo vivir en un mundo de esta clase? ¿Cómo entender, cómo lidiar con estas situaciones? Pues bien, vamos a ver tres cosas en estos versículos, tres versículos, y cada versículo me ha dado un tema para tratar con ustedes. Primero es mirando cómo caminamos, cómo andamos en este mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad, no podemos exigirle a los demás que anden bien. Somos nosotros los que tenemos que hacer la diferencia en un mundo tan perverso como el que vivimos. Segundo, usando el tiempo con sabiduría. Nosotros somos llamados a usar el tiempo con sabiduría. Te lo hago. Y tercero, conformándonos cada día a la voluntad de Dios, que es lo que Dios pide de nosotros. Hermanos, las Escrituras nos dan mandamientos, pautas, consejos para vivir con sabiduría. Una persona que lee la Biblia, que profundice en las Escrituras, no puede ser un insensato. No debe ser un insensato. El problema de la iglesia es que no está leyendo las Escrituras. Lee una novela, Netflix se ha convertido en el peor enemigo de las familias, porque la gente pasa horas frente al televisor, pero cuando le abre la Biblia para leerla se duerme inmediatamente. ¿Verdad que ese es el pan de cada día? ¿Y por qué no se duermen cuando están viendo TikTok o Facebook? ¿O por qué no se duermen cuando están viendo alguna serie? ¿Por qué cuando abrimos la Biblia no dormimos? Porque el mundo nos ofrece cosas que a la carne le gustan, mientras que las cosas que vienen de Dios no. Entonces, fíjense bien, hermanos, nosotros en nuestras fuerzas no podemos producir esta sabiduría, no podemos producirla. Por mis propias fuerzas yo no puedo hacer nada. Tengo que demandar de Dios, tengo que orar a Dios, tengo que pedir al Espíritu Santo que me ayude a luchar conmigo mismo. Mi peor enemigo no es mi vecino, mi peor enemigo no son los demás, mi peor enemigo soy yo mismo, porque yo soy el que tengo que luchar conmigo mismo. Fíjense bien, nosotros somos rebeldes sin causa, por instinto humano, somos insensatos. No es nuestra naturaleza la insensatez. Por eso es que nosotros a veces nos encontramos diciendo frases, palabras que no están de acuerdo al estilo de vida que debemos de vivir según Dios. Entonces debemos reflexionar acerca de la clase de vida en la que vivimos. ¿Por qué la Biblia exige a los cristianos que vivamos en sabiduría? ¿Por qué le exige la Biblia? Porque nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso dice el Proverbista, capítulo 1, verso 7. Y en el mismo versículo dice: mas los insensatos, los necios, los que no viven conforme a la voluntad de Dios, desprecian la sabiduría y el entendimiento. Porque el entendimiento es prudencia para hablar, para pensar, para actuar. Una persona prudente, una persona que piensa para hablar y no habla y después piensa. Una persona prudente mide cada palabra que dice, a quién se lo dice, cuándo se lo dice, por qué se lo dice, porque esas palabras van a regresar a él. Y ya no regresan vacías. Esas palabras vienen ya contaminadas con otras cosas. Entonces, hermano, la Biblia registra una historia, la historia de redención, cuyo sujeto es Jesucristo.
Y si hay una persona a quien debemos imitar, ustedes saben lo que significa, como dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Eso es grande, eso es inmenso. No cualquiera de nosotros puede decir estas cosas. Pero ¿por qué dice el apóstol Pablo esta palabra? Porque la única manera de vivir en un mundo insensato como este es modelar a Cristo, es vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Hermano, la persona que ha sido iluminada por el Evangelio, ha sido traída por el Evangelio a los pies de Cristo, vive en gracia, vive en misericordia y vive en santidad. Tres cosas: gracia, misericordia, que también es sinónimo de bondad, y además de eso, santidad. Hermanos, en la Biblia no encontramos que diga que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No encontramos que diga que Dios es bondadoso, bondadoso, bondadoso. Pero sí encontramos que dice que Él es santo, santo, santo. Y si Él es santo, Él también demanda en nosotros santidad. Él demanda que nosotros seamos así. Hermano, la Biblia es una guía que nos permite medir las cosas que hacemos, cómo las hacemos. Fíjense bien, el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué hace una lámpara? ¿Alguien ha caminado a oscuras de la noche? ¿Qué es lo que hace una lámpara? Usted tiene la oportunidad de ver dónde va a pisar, ¿no es cierto? Pero además de ser una lámpara, es una lumbrera. ¿Y qué hace una lumbrera? Como el sol. Recuérdense que en el universo hay dos lumbreras, una para la noche y otra para el día. La lumbrera mayor es el sol y la lumbrera inferior es la luna. Pero estas dos lumbreras tienen algo específico, un rol específico en el universo, y es alumbrar. Pues así es comparada la palabra de Dios. Es una lumbrera que alumbra nuestro camino, nuestro comportamiento en la vida. Si queremos vivir con sabiduría, la palabra de Dios tiene que alumbrar nuestros pensamientos, tiene que alumbrar nuestros pasos, tiene que alumbrar nuestras palabras, tiene que alumbrar nuestras acciones, tiene que alumbrarnos a nosotros para caminar en el camino correcto. De otra manera no podemos. Recordemos algo muy importante: la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es vivir en sabiduría. Hermanos, la primera frase que encontramos en el verso 15, vean, verso 15: mirad pues cómo con diligencia cómo andéis. Fíjense bien, mirad pues. Es una doble, y yo lo conecto con el verso 17, donde dice por tanto. Si yo lo conecto con esa preposición, está hasta con pausa para decirle a la persona: entiende lo que vas a leer. Por lo tanto, podría decir: mirad con mucho cuidado cómo has de caminar. La palabra griega que se utiliza aquí es muy importante porque pone un énfasis extra en el llamado de atención. Cuando dice mirad, es observar con profundidad. Penetra tu vista en lo que estás viendo. Enfócate en lo que estás viendo. Pero lo curioso es lo que viene después, el predicado de la oración. Porque después dice: mirad pues cómo andéis, cómo te conduces. Y fíjense bien, hermanos, si nosotros conectamos esto con
con el verso 14. ¿Qué es lo que dice el verso 14? Por lo cual, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Jehová. De dormido a despierto, de estar desatendido de lo que está pasando a prestar completa atención a lo que está pasando. Mirad cómo andéis. Por lo tanto, dice el verbo, hermano, que se utiliza aquí, está en segunda persona y es plural. No está hablando de una persona, no le está hablando a una persona en particular, le está hablando a una comunidad. Lo más seguro que pudiera traducirse es: miren cómo camina, miren. Porque aparentemente en el versículo dice mirad, es algo como que fuera singular, ¿verdad? Ya no hay traducción, pero cuando vamos al griego, en el griego está en plural, en segunda persona. Miren cómo se conduce. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay una razón de este llamado de atención. Pero el versículo mismo siguiente lo dice. Pero antes de eso, yo quiero que vayamos a Segunda de Tesalonicenses. Quiero que busquen conmigo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Para que ustedes vean, porque allí el apóstol Pablo está describiendo a un pueblo, a una iglesia insensata, una iglesia imprudente, una iglesia que tiene graves problemas de personalidad. Verso 6 dice: pero ordenamos, fíjense bien, es un imperativo, ¿verdad? Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Fíjense bien, el problema de los hermanos de Tesalónica no es doctrinal, no es teológico. El problema de los hermanos de Tesalónica es la práctica. En Tesalónica empezaron algunos a enseñar que el Señor ya había venido o que estaba a punto de venir. Entonces vinieron muchos de ellos, unos ociosos, unos sinvergüenza, y vendieron todas sus propiedades, vendieron todo lo que tenían y lo regalaron. Y otros se lo comieron y después querían que la iglesia los mantuviera. Por eso es que el apóstol dice: a esos que andan desordenadamente, y no está hablando no ayuden al huérfano y a la viuda, no ayuden a los necesitados. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que si una persona no tiene para comer, y no tiene para vestirse, y no tiene para la renta, porque es una persona ociosa que no le gusta trabajar, él le dice: no lo ayuden. Déjenlo, que si tiene que dormir en la calle, que duerma en la calle, pero tiene que aprender a ser responsable consigo mismo. Y fíjense cómo le está diciendo, porque el verso 6 es importante: os ordenamos, es decir, yo les digo con fuerza, no ayuden a ese fulano. Y ya Pablo lo ha dicho antes también acerca de las viudas. Dice: si una mujer queda viuda siendo joven y no tiene hijos, aconsejarle que se case de nuevo, porque ella tiene que valerse por sí sola y tiene que buscar un marido que la sostenga. Pero si una mujer ha quedado viuda y es anciana, a esa protegerla, cuidarla, darle de comer, proveer para sus necesidades. El apóstol Pablo está haciendo claro la diferencia entre una cosa y la otra. El huérfano, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de proveer para aquellos niños de la calle. Es nuestra responsabilidad. Los que no tienen padre, los que no tienen nadie por ellos, es la iglesia la que debería de estar haciendo.
ese trabajo con esos niños. Eso es lo que Pablo está diciendo. La idea de Pablo, hermanos, es corregir el desorden. Y en nuestro trabajo, es el trabajo de ustedes y del mío, corregir el desorden. Nosotros no debemos de permitir el desorden, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Tenemos que levantar la voz, tenemos que alzar la voz. Hermano, Pablo se paga su propio trabajo. Pablo dice a la iglesia de Corinto, le dice: ¿cuándo yo les he pedido ofrenda a ustedes? Ustedes nunca me han dado a mí nada, ni nunca les he pedido nada, porque yo trabajo de día y predico de noche. Yo me costeo mis propios gastos. Yo no necesito de ustedes para hacer el ministerio que hago entre ustedes. El apóstol Pablo está siendo claro, porque habían algunos que decían que Pablo estaba ahí por interés a que lo estuvieran manteniendo. Y eso es normal, ¿verdad? Nosotros los pastores somos los come gallinas, somos los que le llevamos los quesos y todo de las casas de los hermanos. Somos los que le llevamos todo, ¿verdad? Y es una cosa, los que más hablan son los que menos dan al final. Hermanos, con los nuevos conversos, nosotros tenemos que cuidar a los nuevos convertidos, la gente que ha venido nueva a la iglesia. Tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos. Pero hermanos, seamos honestos, este ya es algo extra. Una persona que tiene 30, 25, 20 años de ser cristiano y no se le ve madurez, ¿qué es lo que tenemos que hacer con él? Yo creo que debemos jalarle la oreja, pero bien alada, ¿no? Para que aprenda. O se afirma o se termine yendo al mundial, ¿no? Pero al final, estar cuidando gente rebelde no es saludable ni para el pastor, ni para los ancianos, ni para nadie, ¿verdad? Así es como Pablo llama a los tesalonicenses a vivir con sabiduría. La idea es vivir con sabiduría y no como necios. Fíjese bien la parte número 2 del verso 15. Dice: aprovechando, el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué hace un hombre sabio? ¿Qué es lo primero que hace un hombre sabio, una mujer sabia? Primero, utiliza bien el tiempo. Desde temprano en la mañana tiene una agenda para las cosas que va a hacer en el día. Esto va a ser mi mañana, esto va a ser mi tarde, esto va a ser ya en la noche antes de irme a dormir. Porque nosotros, hermanos, somos complicados, se nos olvida todo. Entonces, si yo me conozco, yo siempre voy a anotar qué cosas me faltan para terminar de hacer en el día, porque mi mente no me da para recordarme todo. Los recursos básicos, ¿cuáles son los recursos básicos de una persona? Porque de eso está hablando aquí Pablo. El primer recurso básico de una persona es el tiempo. Ser buen mayordomo del tiempo es importante. Yo tengo mi costumbre de leer la Biblia tempranito en la mañana, porque si yo no la leo temprano en la mañana, ya no la leo. Me ocupo en otras cosas y ya no la leo. Yo no sé cómo será su vida, pero el tiempo hay que sacarle el mayor provecho. ¿No se ha fijado que los gringos que dicen? El tiempo cuesta plata. Esa es la idea norteamericana. El tiempo cuesta dinero. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar bien el tiempo? Haciendo aquellas cosas que son necesarias todos los días. No solamente para nuestra vida espiritual, sino para el sustento de nuestras familias. Segundo, el dinero. Hermanos, nosotros los latinos tenemos un problema: somos malos administradores del dinero. Malos administradores. Nosotros vivimos con lo que no tenemos. Nos endeudamos y cuando el mes viene a terminar, nosotros ya no estamos viviendo con lo que tenemos, porque ya debemos la plata, ya la debemos. Tenemos que ser organizados.
Si a mí me entran $10,000, ojalá fueran $10,000 al mes que me entraran, pero supongamos que me entran $5,000 al mes. Yo tengo que aprender a vivir y a ahorrar de esos $5,000 que me entran al mes. Pero nosotros vamos coyol quebrado, coyol comido, y a veces nos comemos el coyol antes de quebrarlo. La tercera, hermano, todos los recursos naturales que tenemos, nosotros no cuidamos del medio ambiente, nosotros no cuidamos del mundo, nosotros no cuidamos de nada. Nosotros destruimos lo que nosotros pasa a nuestro lado, lo destruimos. 3 cosas importantes: tiempo, dinero y los recursos naturales que están al día con nosotros. Esto involucra la vida, hermanos. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, verso 17. Es donde el apóstol Pablo nos está llamando a no solamente atender a vivir en sabiduría, sino a tener un espíritu de sabiduría y de revelación. Ve el verso 17. Para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nuestra responsabilidad con Dios es poner en práctica la sabiduría que viene de Dios. Es una sabiduría que viene de lo alto, no es una sabiduría humana, es una sabiduría que viene de lo alto. Hermanos, veamos el punto número 2, usando el tiempo con sabiduría. El verso 16, vean lo que dice el verso 16: aprovechando bien el tiempo, aprovechando. El tiempo debe de aprovecharse con paciencia, con bondad, con prudencia. Este es un deber cristiano. Si vamos a ser juzgados por Dios por cada palabra, pensamiento, conducta, acción que hagamos, si usamos el tiempo desfavorablemente, también vamos a ser juzgados por Dios. Si lo usamos para las cosas que no convienen, para las cosas que no edifican, hermanos, y miren, hermanos, esto es muy delicado. Yo lo quiero llamar a la reflexión. Nosotros comenzamos el culto, comenzamos con las clases a la 1 de la tarde, ¿verdad? Luego comenzamos con el culto a las 2 de la tarde. Yo les digo una cosa: tenemos ¿cuántas horas? La hora del día comienza más o menos como a las 6 de la mañana. Ya hoy ya alumbra el sol a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿verdad? Tenemos ¿cuántas horas para prepararnos para venir a la iglesia? Unas 6, 7 horas, ¿verdad? 6, 7 horas, que si nosotros manejamos bien el tiempo, vamos a estar aquí, no solamente para la escuela dominical, sino también para el servicio a tiempo. Es muy complicado esto, porque cuando nosotros manejamos bien los espacios, nosotros podemos tenemos la capacidad para manejar nuestros tiempos correctamente. Si nosotros lo hacemos cuando vamos a ir a una fiesta, fíjese bien, cuando tenemos una fiesta, ¿verdad que nosotros estamos pensando todo el tiempo en la fiesta? ¿Qué vestido me voy a poner? Unos 2, 3 días antes yo ya estoy pensando en la fiesta. Tengo que comprar zapatos nuevos, tengo que comprar vestido nuevo, tengo que alistar a los niños desde temprano porque tenemos la fiesta. ¿Y por qué la iglesia no? ¿Por qué la iglesia no es así? Solo les dejo para que reflexionen. Porque es importante usar el tiempo mal, usar el tiempo para hacer el mal. Y aquí lo que está diciendo, fíjense bien, si nosotros somos llamados a usar el tiempo bien para las cosas del reino, ¿qué hay de los impíos? ¿Para qué usan los impíos el tiempo? Para hacer la maldad. El apóstol Pablo está pensando en los impíos.
¿Se imaginan ustedes toda esa gente que asesina? Ellos están maquinando sus mentes, sus corazones, sus intenciones. ¿En qué están enfocados? En el próximo asesinato que van a cometer, en el próximo robo que van a cometer, y planean bien lo que van a hacer. Por eso es que él dice, utilizando bien el tiempo. El impío piensa, actúa y vive en la carne para satisfacer las cosas de la carne. Así es como vive el impío. El impío vive para sí mismo. El llamado para nosotros es ¿para qué? Para vivir para la gloria de Dios. Segundo, el impío usa el tiempo para sus deleites. El impío se siente feliz fuera de la iglesia, pero meta a un impío en la iglesia. Usted invita a una persona que venga a la iglesia y le dice, no, la iglesia no es para mí. Eso es para gente que no tiene que hacerlo, no les han respondido hacia usted. Mire, la iglesia es para gente que no tiene que hacer, gente ignorante, que no tiene nada importante que hacer en la vida. Yo tengo que hacer plata, me dijo alguien. Yo trabajo los 7 días de la semana porque yo quiero cuando tenga 40 años, quiero tener por lo menos $2 millones. Ese es tu Dios, ahí está el punto. Es la manera como piensa el impío. Los impíos viven para satisfacer su carne. Son hedonistas, ególatras. ¿Sabe qué significa la palabra hedonista? El hedonismo es el placer desenfrenado a punto de idolatría de una persona. El hedonista se ama, es como el narcisista. ¿Viste que el narcisista? Dicen que en cierta ocasión, esto viene de un señor que se llamaba Narciso. Dice que este Narciso iba en cierta ocasión y vio un charco de agua y vio su reflejo y dijo, qué guapo eres, qué bello eres, eres lo máximo. Y de ahí el término narcisista es alguien que se ama a sí mismo desmedidamente. El hedonista vive para el placer y sueña con el día viernes, ¿verdad? El día viernes ya viene porque ahí viene la discoteca y viene vamos a irnos de parranda y comienza la parranda viernes, sábado y domingo, y el día lunes va para el trabajo hecho una piltrafa, hermano. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo? Fíjense bien, aprovechando bien el tiempo, pero hay una razón para aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Hermanos, me quiero detener aquí. Pensemos en todo lo que está pasando alrededor de nosotros. ¿A dónde vemos la bondad en estos días? Seamos honestos. Guerra en Ucrania con Rusia, guerra en Palestina, guerra con Irán. Y es que ahora solo se habla de guerra, de muerte, de destrucción por todos lados. Y si lo vemos en el círculo más cercano de nosotros, hermanos, ¿cuántos amigos tiene usted? ¿Cuántos amigos con los que usted puede decir, hombre, con este varón yo puedo contar? En las buenas y en las malas yo puedo contar. Si ni nuestros familiares a veces nos quieren. ¿Y cómo esperamos que las otras personas nos quieran? Los días son malos. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de que los días son malos, está hablando desde el día que el Señor vino como hombre a esta tierra, vivió como hombre y murió como hombre, hasta el día de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque son los últimos días. Y entre más nos acerquemos a la venida del Señor, las cosas se van a poner peor. Hermanos, se cree que el mundo va a sufrir un cambio drástico, rotundo, contundente.
continente en el año 2030. Hay hasta una idea presentada, se le llama la Agenda 2030. El mundo se está preparando para que en el 2030 esa agenda se establezca, se ponga, se desarrolle. Los días no van a ser mejores. Vea la ley que han impulsado acá en Canadá. Ya pasó los 2 primeros filtros. Si pasa el tercer filtro, estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces, hermanos, los días son malos. Para Pablo ya los días eran malos, para nosotros son peor todavía. Nosotros hoy vivimos en tiempos mucho más complicados. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para cambiar estos días malos? Predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. ¿Sabe qué dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret? Recitó el Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Por lo tanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos y traer el día agradable del Señor. Ese es nuestro trabajo. Mientras los días se ponen más malos, mientras las situaciones se ponen más difíciles, nuestro trabajo es predicar el Evangelio, traer las buenas nuevas de salvación a los perdidos y que las personas sean alcanzadas por la gracia de Dios. Hoy, cuando llegue a su casa, lea Lucas capítulo 4, versos 18 y 19 y compárelo con Isaías 61. Y se va a dar cuenta que el Señor está predicando el día agradable del Señor, el día de salvación, el día de regeneración, el día de santificación, el día agradable del Señor. Ese es nuestro trabajo. Y hay algo más hermoso en medio de todo esto. El Señor sigue diciendo: nada de lo que el mundo haga con usted va a prevalecer, porque usted está en las manos de Dios. El mundo puede decir misa, pero nosotros estamos en las manos de Dios. Y nada nos podrá separar de Él. Hermanos, el apóstol Pedro dice también que un día para Dios son como 1000 y 1000 son como uno. Pero dice también: no se aflijan por eso, no se preocupen por eso, porque al final el Señor hará lo que tiene que hacer. Punto número 3: conformarnos a la voluntad de Dios. Ya vimos, ¿verdad? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es vivir para Dios, después redimiendo bien el tiempo, y ahora debemos conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Porque nuestra voluntad es egoísta, está centrada en nosotros. Nuestra voluntad es imperfecta. La voluntad de Dios es grande y agradable. Hermanos, fíjense que el capítulo 12, verso 2 de Romanos pone bien claro lo que es. Dice en Romanos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Podemos decir lo mismo de nuestra voluntad? No, hermano. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es decir, debemos de pensar siempre en lo piadoso, en lo afable, en lo ecuánime, en lo verdadero. Ese es el llamado que Dios nos hace. Que nuestros pensamientos estén conformados en desarrollar una vida piadosa, en desarrollar una vida afable, tranquila, feliz, que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros, diciendo siempre la verdad. Verso 17: por tanto, no seáis insensatos. La primera frase, cuando él dice insensato, quiere decir necios. No sean necios, no sean personas de doble ánimo, sean prudentes.
No sean insensatos. Es la primera frase. La segunda frase que nosotros encontramos: sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. Es que comprender lo que Dios quiere de nosotros es importante, hermano. Por tanto, podemos decir que Pablo quiere decir: ya ustedes están enterados de lo que les dije. No anden como necios, sino anden como sabios, entendiendo bien los tiempos, porque los días son malos. Hermanos, ¿se necesita o no se necesita sabiduría para entender lo que está pasando a nuestro alrededor? Se necesita mucha sabiduría, hermanos. Y quiero terminar con esto: la voluntad de Dios es agradable. No es cargosa. ¿O cree usted que es cargosa la voluntad de Dios? Yo creo que no. Conformarnos a la voluntad de Dios, creo yo que puede ser dolorosa, pero no gravosa, porque nosotros somos muy egoístas y queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a orar en esa dirección: Señor, hasta en el Padre Nuestro, ¿cómo es que dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Verdad que se oye bonito que sale cuando sale de los labios de nosotros? Pero hermano, cuando esas palabras profundizan en nuestra mente y en nuestro ser, esas palabras tienen un significado. Fíjense bien, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Ahí no tenemos que medir, porque dice: hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo creen que los ángeles hacen la voluntad de Dios? Perfectamente. Dios les dice: esto es lo que hay que hacer. ¿Y qué hacen los ángeles? Lo hacen de inmediato y sin murmurar. Ellos van y ejecutan la voluntad de Dios sin murmurar. ¿Cómo hizo Jesús la voluntad de Dios? ¿Se han puesto a pensar? En Getsemaní, toda la horda satánica, es decir, todos los demonios, los más fieros, los más cobardes, los más sinvergüenzas del infierno, salieron para atacar a Jesús en Getsemaní. Y el diablo le susurraba al oído y le decía: ¿por qué tienes que ir a la cruz? No vayas a la cruz. No es necesario que vayas a la cruz. Y Jesús está a punto de colapsar, y de sus poros empieza a salir sangre mezclado con agua. De hecho, el sudor era una mezcla de agua con sangre. La presión, y eso es una condición médica. Ustedes no pueden averiguar cómo se llama esa condición médica. Cuando una persona está expuesta a mucha presión, la sangre por a través de los poros, la sangre y el agua se mezcla, el sudor se mezcla con la sangre, y los vasos capilares que están entre los poros se rompen por la presión y sale agua con sudor. Perdón, sangre con sudor. Pero fíjese que aquí está el medio del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, mejor que nadie, sabe que en el cielo la voluntad de Dios se hace inmediatamente, perfectamente y sin murmuración. Por eso es que Jesús le enseña a los discípulos: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eso es el llamado que nosotros tenemos, a hacer la voluntad de Dios perfecta y soberana. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes y que nos dé fuerzas en medio de tanta imperfección, en medio de tanta